Buenos días, es un gusto estar con ustedes y compartir el pan espiritual de esta mañana. El día de hoy vamos a tomar un tema que creo que es muy necesario para nuestro crecimiento espiritual. Un tema que si lo entendemos bien, vamos a crecer mucho espiritualmente. E incluso vamos a tener una salud emocional muy fuerte. Y esta mañana vamos a hablar sobre el perdón y la soberanía de Dios. Seguramente todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido que pedir perdón. Y seguramente todos alguna vez hemos tenido que perdonar a alguien. Y sé que no es fácil perdonar a alguien. A veces nos cuesta mucho trabajo perdonar a alguien. O nos cuesta mucho trabajo pedir perdón. Por eso estoy seguro que Dios quiere que sanemos espiritualmente y emocionalmente. Y Dios quiere librarnos de muchos problemas emocionales. Por eso esta mañana vamos a aprender la importancia del perdón y la soberanía de Dios. Para iniciar este tema, vamos a ver, ¿qué es el perdón? ¿Cómo se define el perdón? Dice, el perdón, bueno, esta definición es muy dura, vean, el perdón es estar dispuesto a cargar toda tu vida con la herida que te hicieron, sin pretender tener represalias contra aquel que te la causó. Qué dura definición del perdón, pero es una realidad. Eso es lo que es el perdón. El perdón es estar dispuestos a estar cargando una herida toda nuestra vida. Y si somos buenos hijos de Dios, no buscando represalias contra aquel que nos la causó. Esto es muy difícil de cumplir. ¿Cómo le haremos para cumplir esta situación? Bueno, solamente con la ayuda de Dios puede ser posible. Pero hay algo más. ¿Qué nos enseña la Biblia referente al perdón? Mira, la Biblia nos dice que el perdón tenemos que darlo siempre. El perdón debe de ser incondicional. El perdón siempre tiene que estar al alcance de aquellos que nos ofenden. Por eso cuando Pedro quería mostrarle a Jesús que había entendido lo referente al perdón, ¿es este? No apague. Ahí está. En Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro creyó que era muy vasto al decir 7 veces. Pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y aquí qué nos está enseñando Cristo Jesús? Nos está enseñando que para el perdón no hay límite. Y no debemos de escatimar el perdón. El perdón siempre tiene que estar ahí. Es más, como cristianos, para perdonar, no es necesario que se acerquen a pedirnos perdón para que nosotros perdonemos. Eso lo vemos alrededor de la Biblia. Nosotros debemos perdonar así como Dios perdona. Porque miren, no es que Dios perdone, Dios es perdonador. Y Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Y Él está abierto siempre a recibir a todo aquel pecador. Pero para llegar a este punto de ser perdonadores, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Cuál es el secreto para que tú y yo podamos ser perdonadores como Dios es perdonador? Bueno, el secreto para llegar a ese punto es aceptar la soberanía de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Aceptar la soberanía de Dios es aceptar que Dios tome el control de nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Y esto solamente lo podrá llevar a cabo aquel que esté entregado plenamente a Dios. Porque si estamos entregados plenamente a Dios y aceptamos su soberanía, vamos a saber que Dios está al frente de nuestras vidas. Porque mira, si estamos entregados plenamente a Jesús, vamos a saber que Dios no provoca las situaciones que nos suceden, pero sí las permite. Y al permitirlas, Dios va a sacar un bien para cada uno de nosotros. Mira, te voy a compartir una cita que viene en el Espíritu de Profecía, que viene en... Creo que no sé ni cómo se prende esto. Está aquí ya, lo tenía apagado. En Ministerio de Curación, en la página 389,
referente al perdón. Dice, perdona la soberanía de Dios. Dice, nada podrá tocarte sin permiso del Señor. O sea, que nada de lo que nos pase no va a ser permitido hasta que Dios dé su anuencia de que pase, ¿verdad? Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Cuando nosotros no entendemos que Dios es soberano de nuestras vidas, entonces el dolor se hace más agudo. Y esto se hace más agudo por falta de aceptación. ¿Por qué no queremos perdonar? Porque en primer lugar no aceptamos lo que nos sucede. Y al no aceptar lo que nos sucede, pues nos ponemos con un corazón duro. Si hoy estás pasando por alguna situación difícil, si hoy estás viviendo alguna traición, si alguien te ha causado dolor a tu corazón, pero tú estás entregado a Jesús y aceptas la soberanía de Dios, sabemos que Dios no provocó esta situación, pero sí la permitió. Y Dios quiere enseñarnos algo. A veces no lo entendemos. A veces tenemos muchas preguntas, pero el que está entregado a Dios sabe que al final todo va a ser para su bien y vamos a crecer espiritualmente. Mira, ¿por qué no perdonamos? Vamos a ver, ¿qué nos impide perdonar? La falta de aceptación y que no nos deja perdonar, ¿cómo se le llama? Resentimiento. ¿Estamos resentidos por algo o con alguien que nos lastimó en el pasado? ¿Estamos resentidos por alguna injusticia? ¿Estamos resentidos por alguna traición? ¿Qué debemos de hacer, verdad? ¿Qué hace con nosotros el resentimiento? Si nosotros abrazamos el resentimiento y no dejamos que eso nos deje avanzar al perdón, bueno, no nos deja aceptar lo que nos sucedió. Además dice ahí que nos nubla el entendimiento y el resentimiento a menudo surge de heridas emocionales no resueltas o de situaciones pasadas en las que las personas sienten que han sido injustamente tratadas. Mantener este resentimiento puede anclar a la persona en el pasado, dificultando su capacidad para aceptar el presente y seguir adelante. En otras palabras, podemos decir que el resentimiento nos quita las fuerzas para ir adelante y perdonar a otros. Y aquí viene un concepto muy difícil de aceptar. ¿Por qué debemos de perdonar a otros? ¿Cuál es el objetivo del perdón? ¿Cuál es el objetivo del perdón? La reconciliación. Y es lo que hemos aprendido alrededor de la Biblia. El perdón debe de llevar a una reconciliación. El perdón se da porque hubo una relación rota. El perdón se da porque esa relación ya no pudo seguir adelante a causa de una traición. Pero la reconciliación, el perdón debe de llevar a la reconciliación. Pero la reconciliación no se puede dar así de fácil, ¿verdad? Si no hay cambios. Miren, como cristianos debemos de diferenciar que el perdón y la reconciliación son dos cosas muy diferentes. Nosotros damos el perdón para llegar a una reconciliación, pero no siempre la reconciliación se da con el perdón. Muchas veces podemos dar el perdón sin llegar a la reconciliación. Y porque para que haya un cambio verdadero y se llegue a la reconciliación, debe de haber una aceptación de la persona que causó el conflicto, en la cual él debe de reconocer que falló y tiene que acercarse a pedir perdón y estar dispuesto a cambiar y no volver a hacer las cosas. En la confesión debe de haber humildad y reconocimiento pleno de cuál fue el problema y por qué se falló. Sin confesión nunca va a haber cambios. Por eso en la Biblia aprendemos que debemos perdonar por dos razones. Una es para restaurar relaciones y otra para tener vidas sanas, libres de resentimientos. Para entender mejor esto, vayamos a ver este proceso en la vida de José, el hijo de Jacob.
El hijo de Jacob, José, nos muestra todo este proceso que les he hablado y ahora lo vamos a ver en la vida práctica, ¿verdad? Vamos a ir a nuestras Biblias a Génesis 42, donde José había sido traicionado por sus hermanos, había sido vendido como esclavo y él pasó muchas situaciones adversas ahí en Egipto. Y han pasado 7 años ya desde que José está en el trono de Egipto. Ya han pasado los 7 años de abundancia y comienza la época de sequía. Y el hambre ha llegado a Canaán, donde habitan los hermanos y el papá de José. Y dice Génesis 42, 1 y 2, lo siguiente. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Jacob les dice a sus hijos, ¿por qué están ahí nada más mirándose? ¿No ven la necesidad de alimento que tenemos? Vamos, muévanse. He oído que en Egipto hay alimento. Vamos a Egipto. Pero cuando estos muchachos escucharon la palabra Egipto, se estremecieron. Ellos no querían saber nada de Egipto. Para ellos, ir a Egipto era enfrentar las sombras de su pasado. Ellos querían hacer todo menos acudir a Egipto. Con temor se miraron unos a otros y en esas miradas recordaron todo lo que habían hecho con su hermano, la traición que le habían hecho a su papá. No querían acudir a Egipto. José tenía ya reinando en Egipto por lo menos 7 años. Ahorita llevan más o menos unos 8 años o 9 años. Y había pasado 20 años en que José había visto por última vez a sus hermanos. Y ellos lo vieron partiendo como esclavo. Seguramente los hermanos de José no querían ir a Egipto porque en Egipto representaba la evidencia de su pecado. Egipto les recordaba que eran unos mentirosos. Le habían estado mintiendo todo el tiempo a su papá. Egipto les recordaba que eran homicidas. Habían entregado a la muerte a su hermano. Egipto les recordaba su fracaso espiritual. Egipto les recordaba incluso su alejamiento de Dios. No querían ir, pero no tuvieron otra alternativa y tuvieron que partir porque se estaba acabando el alimento. Y tomaron camino hacia Egipto. Y seguramente en el camino se toparon con algunas otras personas. Y muy seguramente, porque era muy común, en el camino vieron cómo un amo maltrataba a uno de sus sirvientes, lo golpeaba, lo arrastraba, lo humillaba, y recordaban lo que posiblemente había pasado con su hermano. Y ellos iban caminando ahí, viendo todos estos acontecimientos, e iban con mucho temor. Pero ahora cambiemos de escena. Hora de trasladarnos del camino a Egipto, nos trasladamos a Egipto. ¿Qué sucedía en Egipto? Bueno, por 7 años José había reinado con mucho éxito. Gracias a José y a Dios, Egipto vivía en abundancia, estaba preparado para esta crisis que se le venía. Además, José era muy querido por todo el pueblo egipcio y gozaba del apoyo de Faraón. José tenía todo a su favor. Para José, él pensaba que su pasado ya había quedado enterrado. Él pensaba que ya estaba sanado y le puso nombres a sus hijos, demostrando que ya se había olvidado de todo lo que había vivido con sus hermanos, con su papá, y que ya estaba sanado. Eso él pensaba. Pero no contaba con que Dios tenía un plan para él. Dios quería sanar a José desde adentro de su alma. Dios quería que José realmente estuviera sano y no que él creyera estar sano. Dios quería que José siguiera creciendo. Y le presenta esta situación. Y los hermanos de José llegan a Egipto. Uno de los momentos más deseados por José y uno de los momentos más temidos por los hermanos. Yo me imagino que José muchas veces soñó, si yo tuviera el poder y viera a mis hermanos, tal vez los aplastaría. Tal vez me vengaría de ellos. Ahora vendría la mía. Y a lo mejor los hermanos de José en algún momento pensaron, ¿y si José triunfara y está delante de nosotros? ¿Cómo nos iría delante de José? Y aquí tenemos una gran enseñanza para nosotros. Miren, para sanarnos debemos de enfrentar ese dolor.
No hay otra forma. La única forma de estar sanos de algo que nos hayan hecho, de una ofensa que hayamos recibido, hay que enfrentar ese dolor. Muchas veces pensamos que ya hemos superado las ofensas. Si alguien te ha traicionado, muchas veces pensamos, bueno, ya la superé. Ya el recuerdo de esa traición ya está escondido, ya está en lo profundo. Ahí lo guardo al final, ¿verdad? Ahí está, no se ha ido, pero pues de vez en cuando sale, pero luego lo echo a un lado, ¿verdad? Y esos recuerdos están ahí en un rinconcito, pero no hemos sido sanados. Así es que Dios tiene que intervenir. Y con esta historia nos va a enseñar qué hace Dios para sanarnos espiritualmente y emocionalmente. ¿Cómo podemos reponernos de una situación ahí? Y comienza la historia. Está José en Egipto. Está supervisando que se repartan los alimentos, cuando repentinamente escucha un idioma que él conoce. Como tú sabes, venían gentes de todos lados, había muchos idiomas, José estaba rodeado de intérpretes que le interpretaban los diferentes idiomas, pero escuchó un idioma que él conocía y escuchó un tono de voz que él conocía, que le era muy familiar, y volteó y vio que eran sus hermanos. Y ahí estaban ellos. ¿Se imaginan la emoción que sintió José? ¿Qué habrá sentido José? Vamos a ver qué nos dice Génesis 42, del 6 al 9. Y José era el señor de la tierra, fíjense. Era el señor de la tierra, era el imperio más importante que había en la tierra en ese tiempo. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José. ¿Y qué hicieron? Se inclinaron a él en tierra. ¿Se acuerdan del sueño de José? Se comienza a cumplir el sueño de José. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, para haberlo descubierto del país habéis venido. Aquí surge la primera pregunta. ¿Por qué José les habló con rudeza? Bueno, sabemos que no iba a estar contento, ¿verdad?, de ver a sus hermanos. En ese momento le surgieron sus sentimientos de odio, rencor, enojo. Recordó rápidamente cómo lo habían tratado. Recordó cuando lo echaron en el pozo. Recordó cuando él suplicaba porque lo sacaran y ellos se burlaban. Recordó cuando fue vendido a una tribu. Y recordó cómo cuando partía, uno de ellos le dijo: a ver, ¿qué va a hacer de tus sueños ahora? Ahora te vas como esclavo. Todos estos sentimientos crearon en José una confusión, tristeza y enojo. Sin darse cuenta, él todavía no estaba sanado. Él necesitaba ser sanado. ¿Qué hubieras hecho tú? Si tú fueras José y vieras a tus hermanos que te han traicionado, ¿cómo hubieras actuado? ¿Qué hubiéramos hecho? Yo creo que la mayoría de nosotros hubiéramos actuado con venganza, ¿verdad? Pero hubo un acto que cambió esta mentalidad de José. Y nos dice en el espíritu de profecía que cuando José vio que sus hermanos se postraron delante de él, inmediatamente Dios le habló a su mente a José. Le dijo: ¿te acuerdas de tu sueño? Se te va a cumplir. Estate tranquilo, José, que yo estoy al mando de lo que te acontece. No estás solo, yo te estoy acompañando. Dios le pide que confíe en él. Y sigue el relato, ¿verdad? En Génesis 42, del 10 al 13, dice así. Cuando José les pregunta, ¿verdad?, que si son espías, ellos contestan: no, Señor, nosotros sus servidores hemos venido a comprar trigo. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre. Somos gente honrada. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. Yo creo que cuando José escuchó que sus hermanos le dijeron: somos gente honrada, ¿qué creen que habrá pensado? ¿Honrados? ¿Ustedes me hablan de honradez? Si yo los conozco, yo sé cómo robaban a mi papá,
sé cómo se robaban los ganados, sé cómo me trataban a mí, cómo trataban a la otra gente. Yo vi cuando mi hermano mayor traicionó a mi papá. ¿De qué me hablan honradez, verdad? Pero ellos decían, somos gente honrada. Todos los recuerdos llegaron a José. No, ustedes no son honrados. José seguramente también dijo, entonces dicen que su hermano, el otro no aparece, ya está muerto, o sea que ya me dan por muerto. Y saben que esto seguramente así era. Realmente los esclavos no duraban mucho tiempo, se morían muy pronto, porque había una circunstancia que hacía que todos los que vivían en esclavitud murieran pronto. Por ejemplo, en un enojo de un amo podía matar a su esclavo. Y no había una ley que condenara al amo. Era como cuando matan un perro, un gato, un animal, ¿verdad? Nadie condena por eso. Un amo podía matar en esos tiempos a su esclavo, era su propiedad. Otra cosa, los esclavos morían a veces por enfermedad. Tenían alguna enfermedad y el amo pues no gastaba en médicos para sanar a su esclavo. Era más fácil para él comprarse otro que gastar dinero en alguien que estaba enfermo, y los dejaban morir. Y otras circunstancias que los explotaban tanto trabajando que morían de cansancio. Así es de que seguramente para los hermanos de José, José ya estaba muerto. Era muy difícil que alguien viviera tanto tiempo. Pero los hermanos de José no contaban con una cosa, que Dios estaba con José. Y José había decidido obedecer a Dios. Y Dios estaba trabajando con José y le estaba haciendo que esta desgracia se convirtiera en una bendición. Seguramente José no sabía qué hacer. Él estaba confundido. Él se había enterado que su hermano menor todavía vivía y a él lo dan por muerto. Y en los versículos 15 y 17, nos vamos a ir un poquito más rápido, nos dice que José les dice, bueno, si en verdad ustedes son honrados, como ustedes dicen, y tienen un hermano menor, pues ahora uno de ustedes va a ir a su tierra y va a traer a ese hermano menor, y hasta que yo vea a ese hermano menor, les voy a creer. Pero por mientras van todos a la cárcel. Y nos dice ahí en los versículos 15 al 17 que José metió por 3 días a sus hermanos en la cárcel. Estuvieron encarcelados. Mientras ellos estaban en la cárcel, ¿qué sucedía con José? José estaba todo inquieto en su recámara, no sabía cómo actuar, le pedía consejo a Dios, decía, ¿qué hago? ¿Me vengo? Tengo aquí el poder para vengarme de ellos, desaparecerlos, pero los perdono. ¿Cómo debo de actuar? Son mis hermanos. No sabía qué actuar, pero Dios le estaba hablando día a día a José. Y ahí, en esos 3 días, José recordó al Dios que servía y al Dios que conocía. Y él conocía un Dios de amor. José conocía un Dios que no destruía ni mataba a nadie. Era un Dios que no condenaba, un Dios que no pensaba en los errores de la gente. Y lo más importante, José recordó que tenía un Dios perdonador, un Dios que siempre perdonaba en todo momento. Después de estar 3 días encarcelados, José los saca. Y mira lo que dice el capítulo 42, del versículo 18 al 21. Al tercer día José les dijo, hagan esto y van a vivir. Primero sepan una cosa, yo temo a Dios. José les dice, miren, aquí en Egipto hay muchos dioses, muchos ídolos, pero les digo que yo temo al Dios que ustedes creen. Yo conozco a ese Dios que ustedes creen. Y miren, les propongo una solución a su problema. Y comienza la solución. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Los hermanos de José comprendían que estaban pagando lo que habían hecho. Por 20 años, ellos habían tratado de tapar su mentira. Por 20 años, pensaron que su mentira no les traería ningún tipo de consecuencias.
y ahora están ahí en Egipto, afrontando lo que ellos pensaban que era un castigo de Dios. Sienten que deben de afrontar su pecado, pero no saben cómo, porque ellos sabían que estaban muy lejos de Dios. Y sigue el relato. Cuando están ellos todos perturbados, entonces comienzan las justificaciones. Y el primero que empieza a justificarse es Rubén. Dice ahí, entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no me escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. Y ellos no lo sabían. No sabían que José entendía lo que decían, porque José les hablaba por medio de un intérprete. José se comienza a preguntar en este punto, ¿habrán cambiado mis hermanos? ¿O seguirán siendo lo mismo? ¿Cuánto tiempo les dije que han pasado hasta este momento? ¿Se acuerdan? 20 años. ¿Habrá habido cambios en 20 años con mis hermanos? Y ahora yo te hago una pregunta. Si tienes más de 20 años de estar en la iglesia, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Seguimos siendo los mismos de hace 20 años? ¿O hemos avanzado en 20 años? ¿O somos diferentes en 20 años? Leí una vez una estadística que tiene que ver con la iglesia adventista, con la gente que se bautiza. Y la estadística es de que cuando alguien se bautiza, en 10 años tiene más o menos un 10% de cambio en su vida. Pero cuando esa persona ha cumplido 30 años después de bautizarse, se supone que ya alcanza un nivel espiritual más alto, ya tiene muchos cambios, ya ha comprendido lo que es el Evangelio, ya ha entregado su vida a Dios y ya vive una vida más devocional con Dios. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos años llevas de bautizado? ¿Y cómo está nuestra vida espiritual? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos crecido? ¿O tenemos 20, 30 años de estancados en nuestra vida espiritual y no crecemos? José no era Dios. Él no sabía cómo estaban sus hermanos, cómo habían cambiado. Pero José pensaba que seguían siendo los mismos. No pensaba que hubiera un cambio en ellos. Y ahora le llega una idea a José. Se enteró que su hermano está vivo. Dice, bueno, voy a salvar a mi hermano de estos desalmados, antes de que le hagan lo mismo o peor de lo que me hicieron a mí. Por eso se le ocurrió a José pedir que uno de ellos fuera y trajera a su hermano. La idea de José era salvar a Benjamín, alejarlos de sus hermanos para que no sufrieran con ellos. Recordemos que cuando José fue vendido por sus hermanos, Benjamín tenía 1 año. Han pasado 20 años, José tenía entre 20 y 21 años de edad ahorita, y José toma esta decisión para salvar a Benjamín. El relato nos dice que entonces José toma una decisión y toma prisionero a uno de sus hermanos y elige a Simeón. Y toma preso a Simeón delante de ellos, lo amarran a Simeón y se lo llevan bruscamente hacia la cárcel. Los hermanos se quedan mudos, no saben qué hacer. José manda a llenar los costales de estos jóvenes, incluso les mete el dinero, ¿verdad?, con lo que han pagado, y los despide, que vayan a casa de su padre. Y aquí surge otra pregunta. ¿Por qué escogió José a Simeón? ¿Por qué no escogió a Dan, a Neftalí? ¿Por qué escogió a Simeón? ¿Por qué se le ocurrió a Simeón? Bueno, hay unas circunstancias, miren. El primogénito era Rubén, y en la ausencia de Rubén, el que seguía era Simeón. Cuando José iba a ver a sus hermanos, ahí estaba Rubén, pero no nos dice el relato bíblico, por alguna razón, Rubén se fue y quedó Simeón a cargo. Y Simeón fue uno de los que tuvo la idea de meter a José al pozo y de venderlo. Y cuando lo vendieron, él no hizo nada, él tenía la autoridad de sus hermanos, él era el responsable. Y no hizo nada para que José no fuera tomado preso. Por eso, como una forma de venganza, tomó José a Simeón y lo metió a la cárcel. José quería saber si después de 20 años Simeón seguía siendo el mismo o había cambiado. Lo quería tener de cerca. Los hermanos regresaron a casa muy angustiados, muy perplejos, se sentían castigados por Dios. Y en el camino les sucedió algo. Dice ahí, en versículo 27 y 28, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal y dijo a sus hermanos,
Mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Se espantan. Fíjense lo que son las cosas. ¿Era una bendición tener el dinero en sus costales o no era una bendición? Sí, imagínate que vas al súper, vas a comprar tu despensa de un año y vamos a suponer que gastas unos 50,000 pesos de despensa. Y llegas a tu casa y abres las bolsas y ¿qué crees que hay en la bolsa? Tus 50,000 pesos. ¿Era una bendición o no era una bendición? Claro que era una bendición, ¿verdad? Era una bendición tener el dinero, pero ellos, como estaban tan metidos en sus mentiras, tan metidos en su culpa, no vieron una bendición de Dios, sino que ¿qué vieron? Una maldición de Dios. Pensaron que ese dinero era una maldición de Dios, que era un castigo de Dios, cuando era todo lo contrario. Dios los estaba bendiciendo por medio de José, y ellos no alcanzaban a ver las bendiciones de Dios. Del versículo 29 al 35 nos habla que los hermanos de José llegan con su papá, le dan el alimento y le cuentan toda la historia. ¿Qué crees, papá? Ahora pues Simeón se quedó preso. Y la única forma de regresar a Egipto y poder comprar alimentos es que Benjamín vaya con nosotros. La respuesta fue tajante de su papá, de Jacob: no, Benjamín no va. Olvídense, no se va. Y así pasa el tiempo. Y como eran buenos administradores, ven que pues ya el alimento se está acabando, más o menos unos 6, 7 meses, y el alimento se está acabando. Y el papá, pues no hay de otra, tenemos que ir a Egipto, pero no podemos ir solos, tenemos que llevar a Benjamín. Y no, el papá no quiere dejar ir a Benjamín. Entonces, Judá le dice: ¿sabes qué? Papá, pues yo me hago responsable de lo que le pasa a mi hermano. Si le pasa algo a mi hermano, yo me voy a hacer responsable. Y vamos a ver la respuesta de Jacob, ¿verdad? El versículo del 11 al 14 dice ahí: entonces Israel, su padre le respondió. O sea, ya no tenía otra, tenía que dejar ir a su hermano, pues que así es hacerlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue una equivocación. Dice: también tomad a vuestro hermano y llevadlos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que así sea. ¿Qué estaba experimentando Jacob? Ya no le quedaba otra más que dejar ir a Benjamín. Jacob estaba experimentando dos cosas. La primera, tristeza. Tristeza porque no comprendía por qué le estaba sucediendo esto. Si él era fiel a Dios, él adoraba a Dios, ¿por qué le está aconteciendo esto? Y otra cosa que le estaba aconteciendo era aceptación. Él está aceptando la soberanía de Dios. Tenía muchas preguntas, no sabía por qué, pero confiaba plenamente en Dios. Decía: bueno, pues no tengo de otra. Dios es soberano, lo pongo todo en sus manos. Y esto es una gran enseñanza para ti y para mí. Porque al aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas, muchas veces no vamos a saber por qué estamos pasando ciertas circunstancias. Vamos a tener muchas preguntas, vamos a tener pocas o ninguna respuesta. Pero al final de todo, aquel que acepta la soberanía de Dios sabe que al final Dios va a obrar para bien de cada uno de nosotros y va a cambiar toda esa tristeza en una gran bendición. Incluso la muerte. Lloramos por la muerte de un ser querido, lloramos por la muerte de un ser amado, pero aceptamos la soberanía de Dios y sabemos que al final de todo va a ser para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Una resurrección gloriosa. Los hermanos de José entonces toman a Benjamín y se van a Egipto. Y ahí está nuevamente José atendiendo los negocios y ve que se acercan sus hermanos. Y nuevamente surgen los sentimientos de José: enojo, tristeza, rabia, no sabe cómo actuar. Pero ese enojo se le calma rápidamente cuando ve que dentro de sus
de sus hermanos ve una cara nueva, una cara que él no conocía, una cara que le era poco familiar. Y se imagina, se me hace que este es mi hermano Benjamín. Y comienza a fijar su mirada en su hermano y dice, sí, sí es mi hermano. Y le dice a su mayordomo, ¿sabes qué? Llévalos a mi casa y prepárales un banquete. Cuando ellos escuchan que van a ser llevados al palacio de José, el mayordomo le dice, síganme, vamos a ir al palacio de mi amo. ¿Qué creen que pasa con ellos? ¿Se ponen contentos? Se asustan. Vamos a ver qué pasa, fíjense. Bueno, ahorita vamos a ver. Todo lo toman como una maldición. Se espantan y comienzan a temer. Estos muchachos pensaron que deshacerse de José, mandarlo lejos, venderlo como esclavo era la solución de sus problemas. Que ya con José quitado en su camino iban a ser felices, iban a poder hacer todas las tranzas que tenían pensadas hacer con su papá, con las ovejas, y no iban a tener ningún problema. Pensaron que se acababan sus problemas. Pero por 20 años habían alimentado una mentira y esa mentira no les había dado felicidad. Escondieron por 20 años una mentira y ahora esa mentira está saliendo a flote. Y así nos pasa a nosotros. Si algún día alimentamos una mentira, vivimos con miedo de que esa mentira se descubra. Si vivimos una vida espiritual con mentira, también vivimos con miedo. Porque a lo mejor delante de los hermanos, algún día nuestra mentira se va a descubrir. Y vamos a demostrar que no somos tan cristianos como decíamos ser. Estos jóvenes son llevados al palacio real, a la casa de José. Dice ahí en el capítulo 43, versículos 18 al 20, dice, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en vuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Todavía no entraban, dijeron antes de que nos hagan algo aquí en la entrada platicamos con él y le dijeron, ay Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y les contesta el mayordomo, paz a vosotros. No temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestros padres os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Recordemos que este mayordomo era un mayordomo egipcio. Seguramente él conocía a todos los dioses egipcios, que eran más de 200. Pero por medio de José conoció al Dios verdadero. ¿Cómo fue que conoció este mayordomo al Dios verdadero? Sabes, muchas veces aquí en la iglesia, en la asociación, organizamos una misión de testificación, ¿verdad? Y ese sábado nos ponemos las playeras y vamos a diferentes lugares, repartimos libros y estamos en misión. Pero José vivía en misión todos los días. Todos los días testificaba quién era su Dios. Perdón. Todos los días José testificaba quién era su padre. Todos los días José testificaba quién iba delante de él. Y este mayordomo fue testigo de ese Dios el cual creía José. No hubo necesidad de darle un estudio bíblico a este mayordomo. La vida de José testificaba quién era su Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos, lo importante de no vivir una vida espiritual de mentira? Nuestras vidas testifican del Dios que creemos. José aceptaba la soberanía de Dios y esa era su carta de presentación. Dice el versículo 23, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, vuestro Dios y el Dios de nuestros padres os dio el tesoro de vuestros costales y yo recibí el dinero. ¿Quién puso realmente el dinero en los costales? El mayordomo, ¿verdad? Este mayordomo entendió perfectamente cómo se hacen los milagros de Dios. Nosotros pensamos que a Dios no le cuesta nada aparecer dinero en un costal. Pero el Dios que tú y yo conocemos no actúa así.
El Dios que tú y yo conocemos utiliza medios humanos para llevar bendición a otros. ¿Quién metió el dinero en el costal? El mayordomo. El mayordomo fue las manos de José y los deseos de Dios. El mayordomo entendió que los milagros de Dios se hacen por medio de gentes humanas y él actuó como una bendición para ellos. Y incluso el mayordomo les dijo: miren, yo tengo el dinero, además aquí tengo el recibo de que ustedes recibieron el dinero. Ese dinero fue un regalo de Dios. Y ellos nunca vieron que fue una bendición lo que recibieron. Ellos lo tomaron como una bendición, como una maldición. Ellos no entendían nada. Ellos, mientras estaban ahí discutiendo lo del dinero, soltaron a su hermano. Y José estaba en un lado ahí viendo cómo actuaban sus hermanos. Y vieron cómo llegó Simeón y todos lo abrazaron y estuvieron muy contentos con Simeón. Y le preguntaron: ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No, pues me fue muy bien, me trataron bien. Ellos pensaban que lo iban a encontrar todo harapiento, amarrado, sucio, mal comido, pero no, estaba hasta más gordito, muy bien, muy sano. Dijo: no, me trataron muy bien, la verdad, comí muy bien, dormí bien, la verdad no tengo ningún problema, ¿verdad? Entonces José ve la reacción de sus hermanos, le gusta que estén unidos. Y ahora se presenta ante ellos y les hace una pregunta. Mira, versículos 21 al 27 y 28. Entonces José les pregunta: ¿cómo estaban? Y dijo: vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. José quería saber cómo se encontraba su papá. Y aquí surge otra pregunta, a ver, hermano, otra pregunta. Miren, fíjense. Si ya había pasado por lo menos 7 años, que en este momento ya eran 9 años en que José gobernaba Egipto, ¿por qué nunca fue José a buscar a su papá? José disponía de todos los carruajes que él quisiera, disponía de todos los caballos, de todos los soldados que él quería. Y pasaron 9 años y José nunca fue a buscar a su papá a Canaán. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué José nunca fue a buscar a su amado papá? No lo dice la Biblia, tampoco lo dice el espíritu de profecía, pero eso es algo personalmente que yo creo, ¿verdad? Yo creo que José se llegó a desilusionar de su papá. José ignoraba qué historia le habían contado sus hermanos a su papá referente a su vida. Él no sabía qué es lo que sabía su papá. Él solamente sabía que su papá no lo había ido a buscar. Él pensaba que su papá estaba enterado que él había sido vendido como esclavo. Y se había desilusionado, decía: ¿por qué mi papá no me viene a buscar si sabe que soy esclavo? Mi papá tiene los recursos para pagar y hacerme libre otra vez. ¿Por qué mi papá no me viene a buscar? Aunque José tenía buenos recuerdos de su papá, él no alcanzaba a entender por qué papá no lo buscó. Cuando él les preguntó si su padre todavía vivía, ellos le contestaron: sí, aún está vivo. Y se inclinaron ante él. Hasta este momento, 3 veces los hermanos de José se han inclinado ante él. 3 veces Dios le confirma su sueño a José, diciéndole: hijo, no temas, yo estoy al frente de tu vida. Y ojalá nosotros también podamos escuchar esas palabras en nuestras vidas. Hijo, hija, no temas, yo estoy al frente de tu vida. Tranquilo, yo tengo el control. Vamos a ir con el relato, versículos 29 y 30. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró a su cámara y lloró ahí. José está experimentando muchas emociones encontradas, alegría, enojo, y no sabe cómo actuar, ¿verdad? En medio de esta confusión estaba Dios trabajando en José, estaba sanándolo. Dios estaba trabajando con José porque quería que José perdonara y llegara a la reconciliación con sus hermanos. Imagínense la escena, ¿verdad?, que estamos hablando. Vamos a ver, los hermanos de José van a Egipto y están en la casa de José. Ellos vivían en el campo. ¿Dónde comían?
En el campo, ¿verdad? ¿Has comido alguna vez en el campo? Sí, ¿verdad? Te sientas en un arbolito de la tierra, te sientas, agarras tu plato y ya estás comiendo. Pero ahora están en el palacio del rey, en el palacio de la nación más poderosa que había en su tiempo. Era como si esta mañana tú y yo fuéramos invitados a comer a la Casa Blanca, imagínate. Y vamos invitados a la nación más poderosa y ahí está la mesa con toda la comida y tú eres el invitado especial. Y ahí estaban los hermanos de José. Y a la hora de servirles, dice el versículo 34, que cuando empiezan a servirles, primero lo sientan, ¿verdad? Lo sientan por orden de edades. Y ellos al ver que son sentados por orden de edades, pues se sorprenden y dicen, oigan, ¿ya vieron cómo estamos sentados en el justo orden de nuestras edades? Y comienza la comida y se dan cuenta que a Benjamín no le traen el doble, no le traen el triple, le traen 5 veces más. O sea, quiere decir que cuando a todos les sirvieron un platito de ensalada, a Benjamín le dieron 5 ensaladas. Cuando llegó la hora de la sopa, a todos les dieron un platito de sopa y a Benjamín 5 platos de sopa. Cuando llegó la hora del postre y del guisado, pues 5 veces más a Benjamín. Y José estaba viendo cómo reaccionaban. ¿Y qué hacían los hermanos de José? Benjamín, ¿estás contento? ¡Qué bueno! Y veía a José que sus hermanos estaban contentos de que Benjamín fuera beneficiado. Y veía que realmente había un cambio en ellos, pero todavía tenía sus dudas, ¿verdad? Así que termina el banquete. Los sacos de estos muchachos son llenados nuevamente. Y nuevamente les devuelven el dinero. Pero José da una orden: que pongan la copa de plata en el saco de Benjamín. Los despiden, los mandan a caminar, y en el camino, dice Génesis 44, del 4 al 9, que cuando ellos salieron, José le da la orden a su mayordomo que los vaya a seguir, que los vaya a alcanzar, y que descubra el saco de Benjamín. Ellos no entendían nada. Cuando el mayordomo llega y los confronta, ellos le dicen, mira, revisa todos los costales, los que quieras. Si encuentras la copa de plata de adivinación de tu amo, pues a quien se le encuentres, que se muera. Y los demás vamos a ser tus siervos. Y comienzan a abrir los sacos y viene la sorpresa. Encuentran la copa en el saco de Benjamín. No lo pueden creer. Tal vez podía haber fallado Neftalí, tal vez podía haber fallado Judá, pero Benjamín, no podían creer que Benjamín hubiera hecho esto. Ya no hablaron más. Con sus rostros tristes, desencajados, mudos, regresaron a Egipto. Versículos 14 al 17. Bueno, 14 días adelante dice, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Nuevamente se vuelven a postrar. Para este momento ya van 5 veces que se postran delante de José. Gracias. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces le dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿Qué está diciendo Judá? Señor, no sé qué pasó. Nosotros traemos una carga muy fuerte. Nosotros hemos cometido un pecado fuertísimo. Y estamos seguros que Dios nos está castigando. Dios está pidiendo cuentas de nosotros. No sabemos por qué. Ya no voy a seguir huyendo. Ya no voy a seguir mintiendo. Podría decir yo muchas cosas. Pero ahora lo vamos a enfrentar. Tómanos como siervos a todos. Pero José les dice, no los voy a tomar a todos. Solamente voy a tomar preso a quien se le encontró la copa. ¿Qué estaba pensando dentro de sí José? Yo no estoy seguro que ustedes hayan cambiado. Yo solamente quiero tener a mi hermano conmigo. Yo solamente me voy a quedar con aquel que nunca me hizo daño. Yo solamente voy a quedar con aquel que nunca me ha mentido. Yo quiero a mi hermano menor. No quiero saber incluso nada de mi papá porque él me ha traicionado también. Váyanse todos, déjenme solamente a Benjamín. Ese era el plan de José.
José también luchaba con sus sentimientos. No porque era fiel, no porque confiaba en Dios, le era fácil esta prueba. También estaba sufriendo José, pero él pensaba, ya no quiero saber nada, aquí quiero terminar todo, nada más quiero salvar a mi hermano. Y ahora, hermanos, no sé si has leído esa historia, seguramente la has leído. Viene uno de los discursos más bonitos que se pueda leer. Uno de los discursos donde los hermanos de José abren su corazón y hablan con Dios. Fíjense lo que dice el versículos 18 al 27. Dice así: entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor. No se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Primero pidió permiso, porque nadie tenía permiso de hablarle a un personaje como José. Siempre tenía que haber un intermediario. Pero aquí Judá está pidiendo permiso de hablar directamente con José, y le es concedido. Y sigue Judá hablando. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y si tenemos un hermano suyo que murió, y solo quedan de él hijos de su madre, y su padre lo ama. En este momento, José se da cuenta cuál es el informe que tenía su papá. José no sabía, pero aquí se está enterando de la mentira que dijeron sus hermanos. José se está enterando que su papá sabe que él está muerto. Y ahora comienzan a haber respuestas en el interior de José. Con razón mi papá no me buscó. Con razón mi papá no estuvo aquí. Con razón mi papá no se movió como debía de haberse movido para venir por mí. Se está enterando del informe que tenía su papá. Y sigue diciendo así el versículo 21. Y tú dijiste a tus siervos: tráedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros le dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros le respondimos: no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Si va con nosotros iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso que de cierto fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y sigue el relato, ¿verdad? Si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo con tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y sus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador el joven con mi padre, diciendo: si no le vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá con mi padre. Ellos no lo sabían. Pensaban que en verdad Benjamín había robado la copa. Y ahora Judá está dispuesto a tomar el lugar de su hermano. Y nos dice el capítulo 45 que José ya no pudo contenerse más. Ya no pudo contenerse más, así es de que se mandó sacar a todos los siervos que tenía en su palacio, los mandó sacar fuera. Y dice el versículo 2 que lloró tan fuerte que su llanto se escuchó hasta en el palacio de Faraón. Era un llanto terrible, pero José se presenta a sus hermanos y dice el versículo 4, José les dijo: por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron a él, les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor no se aflijan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Hermano, no se reproche nada. Al final de todo, yo sé que Dios es soberano. Dios preparó las cosas para salvarlos a ustedes.
Y estoy aquí delante de ustedes para salvarlos. Muchas veces no sabemos por qué nos acontecen cosas. No sabemos por qué sufrimos traiciones. Pero dentro de esas traiciones, Dios tiene planes para ti y para mí. Dice ahí el versículo 6 y 7. Ya van 2 años del hambre en el país. Y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que ustedes para hacer que les quede descendencia sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Fíjense qué interesante. Dios utiliza la maldad de los hermanos de José. ¿Para qué? Para salvar a los hermanos de José. José lo tenía muy claro. Para reconciliarse con sus hermanos, tenía que perdonarlos y estar seguro que estuvieran arrepentidos y que hubiera un cambio. Ahora te hago una pregunta. ¿En este momento estás dispuesto a aceptar la soberanía de Dios y perdonar a aquel ser que te causó alguna gran ofensa? Sabiendo todo esto, que a lo mejor tu perdón le va a traer salvación. El relato sigue adelante y nos dice que José manda a sus hermanos a que den un informe a su papá y le digan: mira, he triunfado, estoy como rey aquí, ve a Canaán. Vuelvan a Canaán y digan a su papá, díganle a mi papá: aquí está tu hijo José, quiere que vengas a vivir con él te va a dar un lugar donde vivir, te va a sustentar, vean, vamos, regresa. Y los hermanos de José regresan a Canaán. Volver a Canaán no era fácil. Llevaban una historia linda, ¿no? Encontrar a su hermano. Pero ¿qué pasa? Ahora tienen que enfrentar a su papá. Y ahora van llenos de regalos, llenos de alegría, pero tienen que enfrentar a papá. Por 20 años le habían ocultado a papá la verdad. Por 20 años engañaron a su padre. Por 20 años le causaron mucho dolor y angustia a su papá. ¿Te imaginas cuántas veces lloró Jacob por José? ¿Te imaginas de qué forma lloró Jacob por perder a su hijo? Y llegan los hijos de Jacob a verlo. Y al ver Jacob a sus 11 hijos se pone contento, ve que viene Benjamín, ve que viene Simeón, piensa que todo está bien, pero al ver el rostro de sus hijos sabe que algo anda mal. No los ve del todo contentos. Y al estar en la tienda dicen: papá, queremos hablar contigo. Te queremos contar la verdad. Y Jacob se entera de la verdad. El relato bíblico no lo dice. No dice cómo tomó Jacob esta verdad. No dice qué sintió. Yo me imagino que a lo mejor Jacob, al enterarse de esto, le dijo: hijos, tengo que contarles algo. Yo también mentí. Yo también robé. Yo también le creé dolor a mi padre. Y les cuenta toda la historia de cómo usurpó el lugar de su hermano. Y yo me imagino, no lo saqué de ningún lado, que se abrazaron y dijo: los perdono, hijos, vamos con mi hijo. José está feliz de que vienen sus hermanos. Pero hermanos, con esta historia, ¿qué aprendemos? Primero aprendemos que Dios está tomando una familia totalmente disfuncional, una familia donde hay mentiras, donde hay egoísmo, donde hay intrigas, hay disputas, hay rivalidad, hay traiciones, hay competencias. Una familia que vive engañando a todos, engañando a la iglesia, engañando a los hermanos, engañando al pastor, engañando a todos. Una familia que por sus pecados y sus errores ha caído hasta lo más abajo. Y Dios comienza a trabajar con esa familia para restaurarla. Y esta mañana te pregunto: ¿alguna vez te has equivocado? ¿Alguna vez has ofendido a alguien? ¿Alguna vez te ha costado perdonar a alguien? Esta mañana Dios quiere abrazarte. Dios quiere ser tu soberano. Dios quiere perdonarte. Y si tu familia también ha fallado en su crecimiento espiritual, Dios quiere abrazar a esa familia y hacerlos una familia de gente honrada.
Ahí donde estás tú sentado, toma una decisión. Haz que Dios sea el soberano de tu vida. Haz que Dios sea el soberano de tu familia. Y vayamos adelante a la patria celestial tomados de la mano de nuestro papito Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.